Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de SQL Server. En esta ocasión vamos a ver cómo agregar columnas calculadas a una tabla existente. Esto es, una vez que tengamos una tabla, vamos a agregarle algunas columnas nuevas, las cuales van a ser calculadas a partir de los datos de la tabla o de las columnas que ya tenemos dentro de la tabla. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver la tabla con la que vamos a estar trabajando. Voy a hacer un select. Vamos a trabajar con la tabla Order Details. Ok, vamos a estar trabajando con estos elementos. Tenemos el Order ID, el Product ID, el Unit Price, Quantity y Discount o descuento. Lo primero que voy a hacer, voy a modificar este query para que me dé unos resultados calculados que es diferente de agregar las columnas. Ahorita va a ser un resultado. Bueno, lo que voy a hacer es, primero voy a calcular cuál es el precio total por producto que debemos de pagar de acuerdo a la orden. Esto lo voy a calcular multiplicando el unit price del producto, el precio unitario, por la cantidad de productos de ese que se van a comprar. Por ejemplo, si este producto 11 fueran tazas, nos estaría diciendo aquí que vamos a comprar 12 tazas y cada una la vamos a pagar en 14. ¿Okay? Y para calcular el total, nada más multiplicamos la cantidad por el precio unitario. Vamos a verlo. Abrimos un paréntesis y ponemos unit price. Lo multiplicamos por quantity. Le ponemos nombre a la columna y lo ejecutamos. Al momento de ejecutarlo, vemos que ya tenemos una nueva columna que se llama subtotal. En esta columna tenemos el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Es algo muy sencillo. Ahora lo que voy a utilizar es esta nueva columna que se llama descuento. El descuento proviene de la multiplicación del precio unitario por la cantidad por el descuento. Veámoslo en este que tiene datos. Sería el unit price por la cantidad y le vamos a aplicar un 15% de descuento. Aquí lo que vamos a calcular es el total del descuento. O sea, el 15% de 1484. Vamos a calcularlo. Vamos a poner de nuevo unos paréntesis y ponemos unit price multiplicado por quantity multiplicado por descuento. Haz descuento. Lo voy a ejecutar de nuevo y podemos ver que tenemos una nueva columna que se llama descuento. Aquí la renombré y lo que va a calcular es el descuento que se le va a aplicar. Por ejemplo, aquí tenemos que el subtotal de 1484 le vamos a hacer un descuento de 222.6. Voy a poner aquí un enter para que se vea mejor nuestro código. Y por último, vamos a agregarle una nueva columna que se llame total. ¿Qué vamos a calcular el total? Bueno, pues vamos a hacer la resta del total o del subtotal que tenemos menos el descuento que vamos a calcular. Para eso voy a copiar esta fórmula que ya tenemos preparada menos el descuento que ya tenemos calculado también aquí y le voy a llamar as total. Este va a poner mayúsculas para que se vea un poquito más la columna y lo voy a ejecutar. Como ven, aquí tengo mi subtotal, mi descuento y mi total. En este caso que tenemos 1484 y el descuento era de 222.6, el resultado de la diferencia es de 1261.4. Prácticamente esto es lo que queremos hacer al agregar columnas a la tabla. Pero lo que quiero o lo que vamos a hacer es que ya la tabla tenga las columnas de subtotal, descuento y total. No que se tenga que calcular a través de un query como el que estamos ocupando. Lo primero que voy a hacer es voy a copiar los datos de la tabla Order Details a una nueva tabla para trabajarla, para usarla como tabla de trabajo para probar y después le vamos a agregar las columnas a esa tabla. ¿Cómo hacemos una copia? Ya lo hemos visto antes, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos un select asterisco into y ponemos el nuevo nombre de la tabla. Detalles
órdenes. Ok, from order details. Lo que va a hacer esta sentencia va a hacer un select a esta tabla, a order details, y el resultado, en vez de mostrármelo en la pantalla, va a crear una tabla nueva que se va a llamar detalles órdenes y le va a asignar los valores que corresponden. Seleccionamos esta área de código y la ejecutamos, y aquí nos dice que copió 2155 renglones, y con esto ya tenemos nuestra nueva tabla. Vamos a probarla. Select asterisco from detalles órdenes. Ahora vamos a ejecutar nuestro query y vemos que tiene 2155 renglones afectados. Esto es, copió toda la información que existía en la tabla order details y lo insertó en una tabla que se llama detalles órdenes. Esta tabla no existía en nuestra base de datos, pero fue creada a partir del query. Vamos a verlo. Ok, lo seleccionamos y vemos que tenemos la misma información que order details: order ID, product ID, unit price, quantity y discount o descuento. Lo que sigue que vamos a hacer es vamos a agregarle una columna nueva a la tabla que acabamos de crear, a la tabla detalles órdenes. Le vamos a agregar una primer columna. ¿Cómo logramos esto? Bueno, vamos a hacer un alter table, el nombre de nuestra tabla, detalles órdenes en este caso, vamos a agregarle un add y cómo queremos que se llame nuestra columna. En este caso le voy a llamar subtotal, como lo habíamos puesto en el query de arriba. Le voy a poner un as para que le ponga nombre y voy a poner la definición de qué columnas se tienen que involucrar en una operación o qué columnas van a hacer una operación para definir el valor que tenga esta columna nueva. Voy a ejecutar este query y acabo de alterar la tabla y me dice que el comando se ejecutó correctamente. Si vuelvo a seleccionar la tabla detalle órdenes, vamos a ver que ya se agregó una columna nueva, la columna subtotal, y que está siendo calculada a partir de del unit price y el quantity. ¿Okay? Esto ya la base de datos lo va a hacer por nosotros, por eso se le llaman columnas agregadas. Ya se agregó una columna, pero esa columna es una columna calculada. Entonces aquí tenemos agregar columnas calculadas a una tabla que es nuestro tema y ya agregamos la primera columna. La segunda columna que voy a agregar es la de descuento. Vamos a alterar la tabla, perdón, detalles órdenes. Vamos a agregarle una columna que se llama descuento. Y le vamos a decir que está definido del query que tenemos aquí arriba. Ok, entonces le estoy diciendo que me agregue una nueva columna llamada descuento a mi tabla original o a mi tabla detalles órdenes, y esa columna está definida a través de esta operación: precio unitario por la cantidad por el descuento. Lo voy a ejecutar y me dice que el comando ha sido correctamente ejecutado. Vuelvo a correr el select de la tabla detalle órdenes y vamos a ver que la columna descuento ya se encuentra aquí, ya se agregó a la definición de la tabla. Al agregar un elemento a la definición de la tabla, cada vez que se inserte un nuevo registro en la tabla que estamos trabajando, estos dos campos se van a calcular de manera automática de acuerdo a la definición que tenemos aquí, o sea, de acuerdo a los datos que se integren en este elemento. Por último, me queda nada más agregar el campo de total. Hacemos un alter table, copiamos el nombre de la tabla que vamos a modificar, el nombre de la columna que pues le ponemos total, as, y de nuevo ponemos nuestros paréntesis y ponemos el precio unitario por la cantidad menos unit price por descuento. Ejecutamos el query
otra vez más y aquí estamos. Nuestro comando se ejecutó correctamente y esto quiere decir que agregó sin ningún problema nuestra nueva columna con el total ya de las operaciones realizadas. Prácticamente lo que hicimos fue modificar la tabla de detalles órdenes agregándole 3 columnas adicionales y cada una de ellas se calcula a partir de la información que se encuentra dentro de la tabla. Algo importante también de mencionar aquí al agregar las columnas, volvimos a hacer el cálculo de cómo realizar el subtotal. ¿Por qué no utilicé la columna subtotal que ya existe dentro de nuestra definición de la tabla? Pues bueno, esta es una de las restricciones que tenemos al agregar columnas calculadas, que no podemos utilizar una columna calculada para realizar un cálculo para una segunda columna calculada. Esto es una limitante del lenguaje y bueno, pues tenemos que vivir con ello. Esto es todo por este tutorial, chicos, espero que les haya gustado. No olviden comentar y suscribirse al canal.